Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la 13ª sesión de este curso de medicina del laboratorio. Y el día de hoy vamos a tocar el tema muy importante, porque muchas veces nosotros le preguntamos al médico qué vamos a hacer en el caso de una reacción hemolítica transfusional, y el médico no sabe. No sabe qué es lo que está pasando y no sabe qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, el objetivo de esta sesión es que usted sepa lo que está involucrado, todas las grandes condiciones que suceden en una reacción adversa transfusional, y qué es lo que se tiene que hacer y qué pruebas podemos y debemos hacer y cómo las vamos a interpretar en un momento dado. Entonces, ese es el propósito. Ya vimos entonces grupos sanguíneos, el problema de los grupos sanguíneos relacionados con el embarazo, y ahora la reacción del laboratorio, el estudio del laboratorio ante una reacción hemolítica transfusional. La clase ya se está grabando, no como antier, que se me olvidó. Muy bien. Ustedes saben que la terapia transfusional tiene como propósito mejorar las condiciones del enfermo. La sangre no cura. La sangre solo mejora las condiciones del enfermo. Y la terapia transfusional tiene gran relevancia en la medicina actual. De hecho, hay muchos eventos médico-quirúrgicos hoy en la actualidad que dependen de que se cuente con apoyo transfusional para que se lleven a cabo. Entonces brinda una gran ayuda a los pacientes que cursan con un déficit de sangre provocado por una pérdida súbita y grave de la sangre y por algún proceso patológico que conlleva una pérdida crónica de sangre o la total falta de producción de células sanguíneas. Esa sería la otra condición. Es importante establecer la dualidad comparativa riesgo-beneficio, procurando brindar a cada paciente siempre una terapia lo más confiable y segura posible. Aun cuando su aplicación ha sido de gran ayuda y los beneficios son muchos, también debemos señalar que el riesgo existe. Y esto se debe a las diferencias genéticas de individuo a individuo, y con ello los mecanismos de defensa contra lo que cada uno identifica como extraño para su organismo, a la consecuencia de la contaminación de la sangre por virus, bacterias y parásitos, ya sea que quien la proporciona curse con una infección o infestación sin que éste tenga conciencia de que es portador, a la consecuencia de una mala técnica en la obtención de la sangre o de sus componentes, errores en su separación o manipulación, o de las muestras para la determinación de pruebas serológicas por el laboratorio. Como ven ustedes, hay una gran diversidad de las posibilidades de daño. Entonces, cuando se aplica la terapia transfusional, siempre existe el riesgo de producir efectos nocivos traducidos en lo que se denomina reacción transfusional, y que puede ir de moderada a grave, pudiendo incluso ocasionar la muerte. Por eso, cada que aplicamos un producto, siempre debemos de pensar que existe la posibilidad de provocar la muerte. Los efectos adversos se pueden dividir en inmunológicos y los no inmunológicos, y a su vez cada uno de ellos catalogarse como inmediatos si se presentan durante las primeras 24 horas, o tardíos si se observan después de 24 horas. Ok, vean ustedes este punto importante. Ahí entre líneas tenemos que entender qué es lo que está pasando en la actualidad, sobre todo en hospitales privados. Si dice aquí que puede haber reacciones inmunológicas inmediatas que se presentan durante las primeras 24 horas, el paciente muchas veces es inducido a que pase al servicio hospitalario, se le aplique sangre y se dé de alta en cuanto termine la transfusión. Y las reacciones inmunológicas inmediatas, ¿cuándo las vamos a ver? En la casa del individuo no va a haber nadie preparado para identificar una reacción inmediata inmunológica. Mucho menos
si lo damos de alta y el señor se va allá a su casa, a Baviácora, a Ures, a Benjamín Gil, y después se pueden presentar reacciones inmunológicas tardías que se observan después de 24 horas. ¿Cuándo las vamos a identificar? Entonces el médico tiene que estar consciente de que esta situación es de observación obligatoria constante, mínimo las primeras 24 horas, y estar al pendiente del caso en los siguientes días para identificar estas anomalías. Pero ¿qué sucede? Con tal de disminuir las horas hospital, en un hospital privado, el paciente se le da de alta a las 4 horas y vayas a su casa y que le vaya muy bien, repórteme si hay algún problema. Cuando le reporten que hay un problema, el paciente va a morir. Ese es un problema muy serio. Ahora, dentro de la clasificación de las reacciones inmunológicas inmediatas, tenemos justamente la reacción hemolítica, una reacción febril no hemolítica, una reacción alérgica, anafiláctica o simple y sencillamente urticaria, generada principalmente por proteínas, y el daño pulmonar agudo asociado a la transfusión, conocido internacionalmente como TRALI. Los eventos inmunológicos tardíos son cuando el individuo queda sensibilizado contra eritrocitos, leucocitos, plaquetas o proteínas plasmáticas, y en un segundo evento pueden convertirse en problemas inmunológicos inmediatos. Cuando el paciente tiene hemólisis tardía, cuando el paciente tiene enfermedad de injerto contra huésped o tiene una púrpura relacionada a la transfusión y que se va a manifestar posterior a 24 horas, o porque cuando tenga un problema que se llama de inmunomodulación. TRIM significa Transfusion Related Immunomodulation. Entonces, el efecto de la transfusión tiene un efecto, sí, que afecta al sistema inmune. Por ejemplo, se sabe que hay mujeres que tienen cáncer de ovario, que les aplicamos una transfusión y por alguna condición de inmunomodulación justamente el tumor reduce en su tamaño. Sin embargo, sabemos por el lado contrario que personas que tienen cáncer de colon, les aplicamos transfusión, o cáncer de próstata, les aplicamos una transfusión y en lugar de mediar hacia la mejoría, tenemos una tendencia a la angiogénesis, a favorecer la metástasis de los tumores. Entonces, estos efectos, y muchas veces no están determinados como tal. O sea, no sabemos cómo va a responder el individuo. Pero de que existe un efecto inmunomodulador, existe. Las reacciones no inmunológicas inmediatas, agudas, puede ser el shock escéptico. Entonces, darse cuenta, imagínense en menos de 24 horas que el paciente tenga un shock escéptico y no está en el hospital, está en la casa. Ese es un problema y todo sucede, se agrava la condición porque no está en un área hospitalaria. En la insuficiencia cardíaca congestiva, por sobrecarga, sobre todo. Porque en lugar de ponerle una o dos unidades, le pusieron 2 o 3 unidades para que ya se fuera cargadito a su casa y ya no tuviera que regresar, pues le vamos a provocar una sobrecarga. Hemólisis no inmune, ya sea que sea de tipo mecánico, porque se comprimió demasiado la bolsa, por sea térmico, porque calentamos demasiado la sangre, u osmótica, porque le agregamos soluciones a la sangre cuando se transfundió. Son errores además de la manipulación. Un problema como embolia, ya sea aérea o por partículas, como sería por coágulos que lleve la bolsa, microcoágulos, por no utilizar en la transfusión, con tal de que la sangre pase rápido, por no utilizar filtro. La hipotermia, porque las unidades que se le aplicaron al paciente estaban extremadamente frías para el paciente y tuvo una reacción hipotermia. O desequilibrio hidroelectrolítico por la disminución y quelación del magnesio, del calcio o el incremento del potasio. La última sería la coagulopatía hemodilucional. Recuerde usted que las unidades de sangre llevan siempre anticoagulante y esto puede favorecer, dependiendo de la condición del paciente, una coagulopatía hemodilucional.
Y los eventos no inmunológicos tardíos, como la intensidad de la intoxicación por hierro y que se vaya depositando en la hemosiderosis. Por eso nosotros, sobre todo en pediatría, sobre todo en niños oncológicos que constantemente están recibiendo sangre, no se le olvide, cada 10 unidades de sangre en total que se le hayan aplicado obliga a la cuantificación de ferritina, de tal manera que tengamos que considerar la quelación de hierro para que no haya intoxicación por hierro que va cargada cada bolsa de sangre que se le transfunde a este niño o a esta persona. Y finalmente, un evento no inmunológico tardío que representa uno de los temores en la medicina transfusional viene siendo la transmisión de la enfermedad infecciosa, ya sea por virus, bacterias y o parásitos. Sabemos en la actualidad, incluso ya sumando al SARS-CoV-2, que existen 90 enfermedades infecciosas que se pueden transmitir a través de la sangre y que por ley en nuestro país solamente investigamos 6 de esas 90. Entonces, dése cuenta que existe una gran cantidad de enfermedades infecciosas que no son investigadas, que basta solamente la entrevista médica, los antecedentes del individuo y que para eso justamente está el proceso de selección, para tratar de evitar una condición o situación de riesgo que impida que se pueda transmitir una enfermedad infecciosa. Por ejemplo, hoy en día es muy criticado que, sobre todo por las posturas actuales en materia de apoyo hacia el paciente con SARS-CoV-2, que una persona que tuvo COVID-19 sea diferido para donar sangre hasta por 60 días, hasta por 6 meses, y que si tuvo COVID-19 a los 30 días pueda donar plasma plasma fresco congelado de paciente convaleciente. Pues claro, eso se va a utilizar como un suero hiperinmune en pacientes graves que tienen COVID-19, pero no se está utilizando los glóbulos rojos. Se sabe que los glóbulos rojos, con los problemas que tiene, la relación que tiene este virus con las moléculas que tienen de la hemoglobina, pues pudieran permanecer en el eritrocito y transmitirse a través de la transfusión. Pero son hipótesis. Pero mientras haya una condición que existe un riesgo, mejor diferir a estas personas. Y ahora la gente nos pregunta, bueno, y después de ponerme la vacuna, ¿cuándo se podrá donar? Incluso hay políticas nacionales en diferentes países, sobre todo en Latinoamérica, incluyendo México, que con tal de evitar el desabasto de sangre, prefieren postular que después de la vacuna al día siguiente se pueda donar o máximo 14 días. Y esto va en contra de lo que sabemos de las vacunas incluso, porque si la vacuna, hasta las más inocuas en un momento dado, estudiadas como la influenza, obliga a que la persona que le pusieron la vacuna done hasta después de 30 días, ¿por qué una vacuna de una entidad que no conocemos la vacuna, la capacidad de respuesta que tiene, cómo atrevernos a decir que basta con 24 horas o hasta 14 días para que pueda donar? Esto es en contra de la salud de los individuos y vale más mantener la seguridad del paciente y diferir a estas personas, por lo menos como está establecido para otras vacunas, como serían 30 días. Sin embargo, además, estas posturas, estos lineamientos que salen por parte de las autoridades nacionales, contraponen a lo que está establecido en la ley, que establece que las vacunas experimentales, y donde ustedes me lo pongan, la vacuna de SARS-CoV-2 es experimental, deberían de ser rechazados los donantes hasta por 5 años. Pero si vamos a vacunar al 100% de la población, que eso quiere decir que nos quedaríamos sin donantes durante 5 años. Por eso mejor tomemos una postura central, lógica. Démosles 30 días y entonces que puedan donar. Pero esto todo tiene que ver con evitar los efectos no inmunológicos tardíos. Vean ustedes qué difícil es en un momento dado tomar decisiones sobre lo que tenemos que hacer. Muy bien, regresando pues a
la transfusión y los riesgos, las consecuencias de una transfusión incompatible abarcan un amplio, pero muy amplio espectro. En algunos casos, el paciente solo queda inmunizado con aloanticuerpos teniendo un riesgo potencial para transfusiones posteriores o embarazos. Pues ya se le quedó sensibilizado, ya tiene él montada la respuesta inmune y solo espera que se le vuelva a presentar el antígeno para destruirlo. Y esto va a generar la reacción adversa. A veces, las pruebas serológicas, por ejemplo, la de la antiglobulina directa, se convierten en positivas después de una transfusión sin que haya síntomas clínicos. De hecho, existen estudios que establecen que un 5% de las personas sin ninguna patología tienen una prueba de antiglobulina directa reactiva, positiva. En otros casos, el efecto terapéutico de la transfusión, por ejemplo, el aumento esperado del valor de la hemoglobina del paciente, no se produce o es solo transitorio. O sea, no es lo que el médico esperaba, pero en un número de casos se producen trastornos graves que son potencialmente mortales. Por eso requiere evaluación constante y costo-beneficio. La frecuencia de la reacción hemolítica transfusional aguda no es fácil de determinar realmente. El índice de error en las compatibilidades que son del grupo ABO y del RH es de 1 a 6,000 estudios hasta 1 a 20,000. Entonces hay un error importante. Los sistemas de hemovigilancia instalados en todos los bancos de sangre en todos los países, en varios países han presentado índices de riesgo que van de reacción hemolítica transfusional aguda, 1 en 76,000 eventos. La reacción hemolítica fatal, aquella que genera la pérdida de la vida, se presenta en 1 en 1,800,000 eventos. Que hay evidencia clínica del laboratorio de hemólisis en 1 en 80,000 eventos. Y que la transfusión ABO incompatible se da en 1 de 40,000 eventos. Quiere decir entonces que en un hospital de la envergadura como el Hospital General, como el Hospital Infantil, como el Hospital del Seguro Social, se llevan a cabo más de 40,000 eventos al año. Quiere decir que por lo menos una debe haber sido una transfusión ABO incompatible. Y esto puede generar riesgo, puede ser hasta fatal. ¿Qué ole? Perdón, creo que le piqué mal, ¿verdad? Perdón. Muy bien. Se sabe que las reacciones hemolíticas transfusionales tardías son más comunes que las agudas y se calculan en aproximadamente 1 en 2,500 transfusiones. Entonces, si nosotros transfundimos a algún grupo importante en el servicio de urgencias, porque ya son pacientes conocidos que tienen una patología conocida que requiere hemoterapia, y le ponemos sangre y lo mandamos a su casa, pues tenemos el riesgo de producir una reacción tardía en 1 en 2,500 eventos. Se ha considerado que las reacciones hemolíticas transfusionales tardías es probablemente la reacción menos reconocida. Por supuesto que es la menos reconocida si nosotros no le damos educación a la familia. Y la familia es la que lo va a ver y ni siquiera lo va a ver. Simple y sencillamente el señor tuvo un problema serio. Lo llevaron otra vez al hospital y no saben la causa. Y muchas veces murió y no saben la causa. Y en una de ellas debe de estar involucrada pues el evento transfusional. Obviamente es la menos reportada por la disociación entre el tiempo, causa y transfusión. Porque van a decir, no, pues le pusieron sangre, sí, hace 15 días, ¿ok? Y no pensamos que sea una reacción adversa transfusional tardía. No, porque eso fue hace 15 días. Pues puede estar relacionado. En un informe que se hizo la Food and Drugs Administration sobre las muertes por reacción hemolítica aguda asociada a la transfusión entre 1976 y el año 2008, se observa una disminución en los casos atribuibles a la incompatibilidad ABO
del 13.1% a 5.5%. ¿A qué se genera esto? Por la publicación del libro de Rares Humano. Ahora se utiliza entonces paciente correcto, unidad de sangre correcta, muestra de sangre adecuada, bien identificada, con controles a través de sistemas informáticos, y todo lo que estaba subyacente que generaba la posibilidad de un error humano se controló. Entonces disminuye casi hasta 2/3 partes, hasta un 5.5%. Mientras que se han incrementado las que son debidas a los anticuerpos diferentes del sistema BO, de 2.7, 4 veces más casi, hasta 8.5%. ¿Por qué? Por la mejora tecnológica, porque contamos ahora con sistemas más sensibles, automatizados, con una robótica adecuada que permite tener esta sensibilidad, identificar anticuerpos raros, poco frecuentes y que establecen las reacciones, o sea, lo que estamos viendo. Al punto que durante el periodo de 2005 a 2008, los anticuerpos que no tenían nada que ver con el sistema de grupo sanguíneo ABO fueron implicados en el 60.7% de todas las reacciones hemolíticas transfusionales fatales, involucrando anticuerpos del sistema KIR, KEL, DOFI, del RH, sobre todo el E mayúscula, y el sistema y para múltiples, como en el caso del lupus eritematoso u otros problemas inmunomoduladores, en los cuales hay múltiples anticuerpos. De las muestras informadas a la Food and Drug Administration de 2005 a 2009, el 27% fue causado por reacción hemolítica transfusional. Esto es de 68 pacientes. Y esas son cifras importantes. Entonces, las razones para que ocurra una reacción hemolítica transfusional puede ser, sobre todo, error humano. Por ejemplo, la identificación incorrecta de un paciente. Y esto generalmente en nuestro país se le atribuye a los médicos que toman la muestra en el paciente y las llevan al banco de sangre y se equivocan en la identificación porque piensan el nombre, toman el nombre del expediente y luego anotan en la etiqueta otro nombre y así queda corregido. Por lo tanto, esa muestra quedó asignada al paciente erróneo, o porque el producto de la sangre que se aplica no es el adecuado, no es el paciente correcto. Esto es atribuible al último eslabón de la cadena de seguridad, que es el departamento de enfermería, o que la muestra de sangre sea manipulada en forma inadecuada o sea manejada sin que tenga adecuada identificación. También pueden ser motivados por errores inevitables. Por ejemplo, una reacción hemolítica transfusional tardía causada por un anticuerpo que ya tenía el paciente, muy débil, y que no pudo ser detectado en el momento de compatibilidad cruzada. Esto es incluso hasta por la metodología. No es lo mismo hacer métodos de investigación en tubo de ensayo, son macro pruebas, a hacer las micropruebas en tubos de gel, que contengan gel, que son micromuestras y que tienen una demostración de reacción más obvia. Las otras son subjetivas, en este caso son objetivas. Así, las fallas técnicas parecen ser menos frecuentes en la actualidad. Entonces, todo es cuestión de qué métodos tenemos. Y yo le voy a decir que por lo menos hay hospitales, los 3 principales de la ciudad, 4, como sería el Hospital General, el Hospital Infantil, el Hospital Dr. Ignacio Chávez Sánchez y el Seguro Social, tienen metodologías en gel que garantizan que son más sensibles para detectar cualquier anomalía. Las reacciones hemolíticas transfusionales agudas son causadas por la transfusión de eritrocitos incompatibles a partir de concentrados de eritrocitarios, concentrados de granulocitos o históricamente de sangre entera. En la actualidad casi nadie utiliza sangre entera, excepto anestesiólogos necios que quieren en el escenario del quirófano tener obligadamente sangre total.
cuando esto no debe ser, porque le está quitando además oportunidad a otros pacientes de utilizar los hemocomponentes adecuados. Pues la sangre entera también representa un riesgo enorme como tal, dados a un receptor con anticuerpos regulares, es decir, que ya tengan isoanticuerpos anti-A o anti-B en el caso de un error por ABO, o son anticuerpos irregulares inducidos por transfusiones o embarazos previos que se dirigen hacia antígenos distintos del ABO en los eritrocitos del donante. Fíjense, nosotros decimos que el paciente O es el donador universal y el anestesiólogo quiere sangre de donador universal, pero sangre total, porque el paciente va a sangrar y necesita que la sangre pueda fluir rápidamente. Y se la van a poner porque como no hay sangre A en un momento dado para un paciente A, él dice, pues póngale de la universal sangre total. Esas personas que son de tipo O tienen títulos anti-A y títulos anti-B hemolíticamente altísimos. La población mexicana se caracteriza por esta fuerza de hemólisis de los anticuerpos anti-A y anti-B. De hecho, se dice en la literatura que para aplicar sangre ABO en personas que no son isogrupo, pues el título de anticuerpos debe ser hemolíticos menos de 100. Y los mexicanos tenemos títulos de hemolíticos mucho más arriba de 1,400. Entonces, el plasma de los donadores O no debe ser utilizado en pacientes A o en pacientes B porque estamos garantizando una reacción hemolítica transfusional aguda. Ahora, con menos frecuencia, una reacción hemolítica transfusional aguda puede ser causada por anticuerpos presentes en el plasma donado, el que le llamamos plasma fresco congelado, y en el plasma del concentrado de plaquetas, porque tienen gran cantidad de anticuerpos antihemolicinas, también el concentrado de inmunoglobulina como el crioprecipitado, en el caso de que utilicemos para factor octavo o fibrinógeno. Entonces, estos deben ser isogrupo. No se pueden poner, por ejemplo, plaquetas de cualquier tipo, porque el plasma donde van las plaquetas tienen hemolicinas altamente hemolíticas, valga la redundancia. Los anticuerpos irregulares del donante son menos importantes, ya que su título pues se diluye en el plasma del receptor. Esto estoy hablando, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Una mujer que fue como donadora y que tiene antecedentes de haber tenido embarazos previos y se obtiene su plasma, pues este plasma debe de llevar anticuerpos generados en sus embarazos previos. De hecho, hay políticas en algunos bancos de sangre que prefieren a las mujeres no aceptarlas como donadoras de plasma por este riesgo de sus anticuerpos generados por los embarazos, y que si obtienen sangre y los eritrocitos es lo único que se va a utilizar y el plasma fresco ser enviados a destino final para eliminar el riesgo de isoinmunización o también de TRALI que pudiera presentarse. Muy bien. Este tipo de hemólisis, aunque poco frecuente, puede ser grave si los donantes tienen títulos altos de anticuerpos ABO, en especial cuando las plaquetas de grupo O de donantes tienen altos títulos de anticuerpos anti-A y son transfundidos a pacientes del grupo A, como lo acabo de señalar. Los isoanticuerpos presentes en el sobrenadante de concentrados eritrocitarios no producen efectos adversos debido a que la cantidad de plasma donado que se conserva en los concentrados eritrocitarios, esto es lo que llamamos nosotros el plasma atrapado en el paquete de glóbulos rojos, y que se diluyen también con la solución aditiva, es muy poco, son si acaso 30 mililitros. Y estos anticuerpos bajan. Por eso es más seguro el concentrado eritrocitario que la sangre total. Los eritrocitos del receptor
llega a un servicio de urgencias después de haber tenido un accidente. Es uno de los clásicos, estos motociclistas kamisaques que van y se estrellan contra un camión. Pues el paciente queda prácticamente destruido, con una hemorragia masiva. Llega al servicio de urgencias con tal de conservarle la vida, se le pone sangre y sangre, o sea, una gran cantidad, a tal grado que llega a duplicar o ser igual al volumen propio del paciente, 5, 15 bolsas de sangre, pero como no haya tantas A, se le pone de grupo O, que es la más común, entre comillas, y entonces ese paciente finalmente al terminar todo el evento, él va a tener en su sangre circulando pura sangre O, pero originalmente él era de tipo A. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo va a ser A? Poco a poco va a ir su médula enviando sangre de tipo A, porque es la que él produce, su propia, y va a tratar de irla sustituyendo con la que se le puso. Pero va a llegar a haber un tiempo, 40, 50 días, en que el individuo va a ser tipificado como de tipo O cuando no lo es, hasta que su propia sangre sustituye lo que se le aplicó. Pero esto va a estar generando obviamente reacción en el individuo. También es poco probable que una incompatibilidad entre donantes, por ejemplo, si los eritrocitos del grupo original de la sangre del paciente se da después de una transfusión de intercambio con el grupo O, cause una reacción hemolítica transfusional aguda, si los concentrados tienen solución aditiva y un pequeño volumen del plasma residual. Y es posible que se presente una situación especial en pacientes después de un trasplante de células madre o de médula ósea, y que a veces también del trasplante de órganos sólidos, sobre todo si en el trasplante de órganos sólidos van secuestrados linfocitos. Y si los linfocitos de tipo B de los donantes han sido transferidos junto con el trasplante, pues pueden producir isoanticuerpos y en casos raros también anticuerpos irregulares en el receptor. Y en el caso de la incompatibilidad menor a los glóbulos rojos del receptor, este síndrome, conocido como el síndrome del linfocito pasajero, causa hemólisis. Y en el caso de la incompatibilidad interdonador de los glóbulos rojos transfundidos, también produce una reacción hemolítica tardía. Las reacciones hemolíticas transfusionales tardías son particularmente ocasionadas por una respuesta inmune secundaria a un antígeno de los glóbulos rojos del donante. Si un paciente había sido inmunizado hace mucho tiempo, es probable que haya disminuido el título de anticuerpo irregular, de modo que no se encuentra con la detección de anticuerpos o pruebas cruzadas en el momento de la transfusión, en contraste a una respuesta inmune primaria que dura varias semanas o meses con producción inicial de anticuerpos de tipo IgM en una respuesta inmune secundaria que es la que produce anticuerpos de IgG en altas cantidades entre los 3 y los 7 días. Recuerden ustedes, estamos recordando que la respuesta primaria es IgM y la respuesta secundaria es IgG. En este momento, entonces, una gran cantidad de glóbulos rojos del donante está presente en la sangre del receptor, y estos glóbulos rojos son destruidos por los anticuerpos. La reacción hemolítica transfusional tardía puede ser causada por los anticuerpos irregulares contra una gran cantidad de antígenos de glóbulo rojo, muy comúnmente contra el RH, contra el sistema KID, contra el sistema DOFI, contra el sistema KEL, que es el tercero más inmunogénico, y contra el sistema MNS, que generalmente sí tienen una tendencia a ser anticuerpos fríos y que ocasionalmente se convierten en anticuerpos calientes, o sea, de tipo IgG. Generalmente son IgMs. En algunos casos de las reacciones hemolíticas transfusionales, la prueba de la antiglobulina directa es positiva por un tiempo más largo de lo que se esperaba de acuerdo con la supervivencia de los glóbulos rojos que se transfundieron o la magnitud de la caída en el valor de la hemoglobina del paciente, y puede ser superior a la cantidad de glóbulos rojos de donantes aún presentes en el sangrado, en la sangre del paciente, especialmente en aquellos con anemia de células falciformes. A esto se le conoce como síndrome de reacción transfusional hemolítica falciforme. Y hay varias explicaciones posibles para este fenómeno. Hemólisis de glóbulos rojos transeúntes autólogos del paciente, que puede ser causado por haloanticuerpos de reacción cruzada o por autoanticuerpos inducidos
por la respuesta inmune o la supresión de la eritropoiesis en combinación con la reacción hemolítica. Las reacciones hemolíticas transfusionales implican además destrucción intravascular y extravascular de los eritrocitos. Después de la formación del complejo antígeno anticuerpo, puede iniciarse la vía clásica de activación del complemento. Si se activa el complemento en la superficie del eritrocito, si esta activación es completa, el complejo de ataque de la membrana resultante, esto es C5b, C6, C7, C8, C9, provoca una hemólisis intravascular, actuando como perforinas, perforando la membrana eritrocitaria y generando un desbalance osmótico en la célula, de tal manera que ésta se muere, se revienta. Si la activación del complemento se detiene antes del nivel C3b, los cubiertos con C3b serán destruidos por macrófagos, principalmente en el hígado, por las células de Kupffer. La destrucción de los eritrocitos cubiertos solo con C3b es mucho menos eficaz, y entonces los eritrocitos cubiertos con C3b van a andar circulando de tal manera que en un momento dado pueden fijarse a otras inmunoglobulinas y estar causando reacciones de prueba de la antiglobulina directa positiva. Si no hay ninguna activación del complemento y los glóbulos rojos están recubiertos solo con IgG, se eliminan de la circulación principalmente en el vaso, siendo destruidos por los macrófagos. Y otro mecanismo de destrucción se da por contacto directo, célula a célula, con grandes linfocitos como las células killer. Y liberación de perforinas, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y puede presentarse tanto la hemólisis intravascular como extravascular en la reacción hemolítica transfusional aguda o tardía. En la mayoría de los casos estarán ambas presentes, pero predominan de manera diferente. Mientras podemos tener una reacción hemolítica transfusional tardía, quiere decir que ya hubo un momento de presentación aguda. Y cuando tenemos una aguda, sabemos que tardíamente se va a seguir presentando. Por eso, pero alguna de ellas va a ser la predominante. La vía y el alcance de la hemólisis están influenciadas por varios aspectos. La clase y subclase de inmunoglobulina del anticuerpo involucrado, siendo importante para los mecanismos de destrucción de glóbulos rojos antes mencionados, IgM, IgG subtipo 3, IgG subtipo 1, que son capaces de iniciar la vía clásica de activación de complemento. IG3, IgG1 también inician el aclaramiento extravascular de los glóbulos rojos sin la activación de complemento. La clase de inmunoglobulina es importante por la temperatura óptima de unión al anticuerpo. La mayoría de los anticuerpos IgM prefieren temperaturas inferiores a las del cuerpo para la unión a los eritrocitos. Por eso no tienen significancia clínica. En consecuencia, no activan el complemento o solo en un nivel muy bajo y por lo tanto no son relevantes para la reacción hemolítica transfusional, mientras que los anticuerpos IgG se unen muy bien a 37 grados Celsius a los glóbulos rojos y son entonces los reconocidos con significancia clínica. La especificidad del anticuerpo es importante porque la densidad del antígeno correspondiente en la superficie del glóbulo rojo influye en la activación del complemento. No es lo mismo que haya una reacción antígeno-anticuerpo en una membrana donde nada más hay 5 moléculas, a que esta se lleve a cabo en una membrana donde hay 5 millones de moléculas. Pues obviamente que la densidad por sí sola va a favorecer la destrucción. También no es lo mismo que esté una molécula a 10 micrómetros de distancia a otra que esté a 2 micrómetros de distancia. La distancia de antigénica también juega un papel importante en esta reacción. Y todo esto es lo que va a favorecer que una pequeña molécula como la C1Q de complemento se una a 2 partes de la fracción cristalizable de la inmunoglobulina IgG para iniciar entonces la vía clásica de la activación del complemento. Cuando los complejos antígeno-anticuerpos se forman en la superficie de los glóbulos rojos, la mayoría de los sitios de activación del complemento entonces resultan en complejos de ataque a la membrana.
Y esta puede ser la razón para la gravedad clínica de muchas de las incompatibilidades ABO, como el número de antígenos ABO de los glóbulos rojos, excepto para algunos subtipos débiles de A, es mucho mayor que los muchos otros antígenos de otros complejos. El título de anticuerpo y calidad y cantidad de anticuerpos de glóbulos rojos, incompatibles, son relevantes en las secuelas clínicas de la reacción hemolítica. En el caso de una incompatibilidad ABO mayor, un bajo número de glóbulos rojos del donante es atacado por una gran cantidad que tiene alto título de anticuerpos preexistentes en el plasma del paciente. El paciente está reconociendo lo que se le está aplicando como extraño y ya tiene una gran cantidad de respuesta montada. En la situación en que una incompatibilidad ABO menor, los anticuerpos del donante se diluyen en el plasma del receptor y se distribuyen en gran número de los glóbulos rojos. Por lo tanto, incluso un pequeño volumen de glóbulos rojos ABO incompatibles, tan pocos como 10 mililitros, y dice el médico, y dice la enfermera, si le pasó muy poquita la sangre. Sí, pero ¿cuánto? Calcúlelo. Si ya pasaron más de 10 mililitros, puede causar síntomas clínicos. Hay médicos que nos dicen, doctor, no pasó más que media bolsa. Pues media bolsa es un montón. Recuerde que la bolsa trae 250 mililitros. Media bolsa representa 125 mililitros. Y no necesitamos más que 10 mililitros para tener un grave problema. Un mayor volumen de sangre incompatible intensificará la gravedad de la enfermedad hasta el punto de consecuencias mortales. Como la reacción hemolítica transfusional tardía es causada por anticuerpos distintos de los anticuerpos anti-A o anti-B, y la cantidad del anticuerpo irregular aumenta durante varios días, la hemólisis es generalmente más lenta y los síntomas clínicos a menudo más leves. En raros casos, el curso clínico puede ser grave. Las consecuencias clínicas de la reacción hemolítica tardía se producen a través de varias vías fisiopatológicas. La hemoglobina se libera en el plasma. Ya hemos dicho que la hemoglobina es tóxica, por eso está envuelta en una membrana que es la de los eritrocitos, porque es muy tóxica. Cuando se libera en el plasma, hay proteínas que van a amortiguar la cantidad de hemoglobina liberada, y la primera de ellas es la aptoglobina, que va a fijar esa hemoglobina, pero es tanta la hemoglobina libre que se libera que es sobrepasada las cantidades de aptoglobina. Entonces tenemos un segundo sistema amortiguador, que es la proteína hemopexina, que también va a capturar la hemoglobina libre que ya sobrepasó la captura de la aptoglobina, y también esta va a ser sobrepasada, y entonces la albúmina humana, que finalmente es la que tenemos en mayor cantidad, es la que va a empezar a fijar la hemoglobina libre. Si se excede la capacidad de absorción, la hemoglobina libre entonces pasa a través de los glomérulos y es reabsorbida por los túbulos renales, generando su liberación, pero además su fijación, produciendo o montando una respuesta de daño renal agudo, necrosis tubular intersticial. Muy bien, varias citocinas van a actuar en el proceso, y esto de la reacción hemolítica es un proceso hemolítico de tipo inflamatorio, porque hay liberación de citocinas proinflamatorias que van a generar fiebre. La interleucina de tipo 1 va a causar hipotensión, por lo tanto choque y favorecer la muerte. Factores de necrosis tumoral que van a causar movilización de los leucocitos a partir de médula ósea. Por eso tenemos leucocitosis, con activación de los linfocitos T y B, inducción de citocinas, inducción de moléculas de adhesión e inducción de procoagulantes, lo que traducirá futuro a una coagulación intravascular diseminada. La interleucina de tipo 6 además provocará fiebre, proteínas incremento de las proteínas de fase agudo, como la ferritina, como el fibrinógeno, proteínas entonces que que están hablando del proceso inflamatorio, con producción de anticuerpos por los linfocitos B y activación del linfocito T. Finalmente, varias quimiosinas
que van a generar activación de quimiotáxicos de los neutrófilos y de los linfocitos. Y finalmente, citoquinas antiinflamatorias para tratar de regular el proceso que ya se ha montado y que va a generar finalmente sepsis, favorecer la presencia de sepsis y en forma secundaria, coagulación intravascular diseminada. Entonces, la interleucina 8, la interleucina 6 y la interleucina beta y la proteína quimiotáctica de monocitos están relacionadas con la activación de neutrófilos, con el factor de necrosis tumoral alfa y la activación de la cascada de la coagulación. Ellos causan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con fiebre, hipotensión, movilización de leucocitos de la médula ósea, inducción de moléculas de adhesión y liberación del factor tisular a partir de células endoteliales, así como la activación de los neutrófilos que conducen a la liberación de la proteasa, causando daño endotelial. Recuerden ustedes que yo en varias ocasiones, creo, sí, lo he estado mencionando, que una de las cuestiones importantísimas que debe de considerar el médico siempre es cuando el organismo monta un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que lo importante es mantener hidratado el endotelio, disminuir el óxido nítrico, ¿verdad? Y sobre todo, aumentar la densidad de la sangre. ¿Cómo le llamaremos esto? Ahorita me acuerdo cómo le llamamos a esto, pero que esto permita entonces disminuir el proceso inflamatorio, porque esto es lo que va a favorecer la presencia de sepsis y coagulación intravascular diseminada. Y esto se da justamente en cualquier enfermedad que termine en sepsis y coagulación intravascular diseminada, como sucede ahora o sucedió recientemente con el SARS-CoV-2. Es exactamente lo mismo. La activación del factor 12 de la coagulación, el factor Hageman, por complejos inmunes circulantes y por estroma de glóbulo rojo, tiene varias consecuencias, tales como la activación del sistema de la calicreína, la cascada de la coagulación intrínseca y la fibrinólisis, y la activación de la calicreína a partir de la precalicreína conduce a la generación de bradicinina, caldicinina y quininógeno de alto y bajo peso molecular, favoreciendo entonces que se desencadene la coagulación intravascular diseminada, que no solo es desencadenada por la activación de la cascada de la coagulación a través del factor 12 activado, sino también por el material tromboplástico liberado de los leucocitos activados, de las plaquetas y las células endoteliales dañadas. En consecuencia, la coagulación intravascular diseminada provoca alteración en la microcirculación mediante la formación de microtrombos y da lugar a una lesión isquémica de los tejidos. Hay consumo de los factores de la coagulación y plaquetas, que en combinación con la activación del sistema fibrinolítico del factor 12 activado causan sangrado difuso. La hipotensión provoca una respuesta neuroendocrina, incluyendo liberación de catecolaminas y la activación del sistema nervioso simpático. Esto lleva a la vasoconstricción en órganos ricos de receptores alfa-adrenérgicos vasculares, tales como los riñones, pulmones, el tracto gastrointestinal y la propia piel. La hipotensión, vasoconstricción y la coagulación intravascular diseminada pueden causar hipoperfusión en estos órganos y la perturbación de su función y por lo tanto la necrosis isquémica si se prolonga. Esta es también la causa principal de insuficiencia renal en la reacción hemolítica tardía grave. Al final, un choque progresivo con insuficiencia multiorgánica que puede causar la muerte en reacción hemolítica transfusional no tratada. Al principio, los síntomas de una reacción hemolítica tardía aguda a menudo no son específicos. Si el paciente está consciente, puede presentar agitación, escalofríos. Yo he escuchado que el paciente dice, doctor, tengo miedo. Esa sensación de miedo para nosotros, los que trabajamos en esto, es suficiente para entonces pensar en una reacción adversa severa. Doctor, me voy a morir. Suficiente para detener la transfusión. ¿Por qué? Porque esa sensación que tienen es inexplicable. Además, pueden hablar de sensación de ardor en el sitio de la perfusión, dolor en el pecho, el abdomen o en la espalda, dolor de cabeza, náusea, vómito,
taquipnea y o disnea. Son síntomas objetivos que también se ven en pacientes inconscientes. Por ejemplo, fiebre con aumento de más de 1 grado Celsius, cambios en la piel, enrojecimiento, edema o palidez, taquicardia, hipotensión o cambio en el color de la orina o coloración rojiza transparente. Por eso, las instrucciones cuando se aplica una unidad de sangre es que el médico y la enfermera durante los primeros 15 minutos de la transfusión vigilen al paciente y el médico cheque si la presencia de cambios en la piel, la taquicardia, la hipotensión, o sea, estar al pendiente del paciente, sobre todo si este está inconsciente, porque él es el que puede en un momento dado decidir detener la transfusión y evitar la muerte del paciente, porque ya vimos todo el cortejo fisiopatológico que puede llevarlo al desenlace fatal. Lo que es grave porque finalmente vamos a ser demandados porque van a decir que nosotros fuimos los que le quitamos la vida por ponerle una sangre inadecuada. Entonces, el diagnóstico diferencial de las reacciones hemolíticas transfusionales entre hemorragias de causa inmunológica y las de causa no inmunológica están asentadas en este cuadro. Y con todo lo que hemos visto, si usted los lee con calma, va a entender por qué se va presentando cada una de ellas en cada uno de estos eventos. El que nos interesa muchísimo, sobre todo porque es el que puede terminar en muerte, es la hemólisis de causa inmunológica, definitivamente. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? En cada caso de la reacción transfusional aguda se debe excluir o demostrar la hemólisis inmediatamente. Es lo primero que tenemos que investigar, si ya hubo o no hemólisis. La forma más fácil es centrifugar, tomar una muestra y centrifugar la muestra de sangre anticoagulada del paciente extraída tan pronto como fue posible después del evento y revisar el sobrenadante para ver si hay color rojizo. Y para evitar la hemólisis artificial, la extracción de la muestra de sangre se hace con jeringa. No se utilizan fuentes de succión como los tubos Vacutainer. Se debe utilizar una jeringa y extraer lentamente para evitar la hemólisis artificial. Pero ¿qué vamos a hacer antes que nada? Definitivo, detener la transfusión, porque eso es lo que le está causando el daño. Por eso el médico y la enfermera deben de estar ahí en la cama del paciente cuando lo están transfundiendo. No es cualquier cosa la transfusión. Y ahí tienen que tomar decisiones. La primera y más importante, en caso de una reacción, detener la transfusión. No le estamos diciendo que tire la bolsa, que quite la transfusión. Deténgala solamente, porque se puede resolver la reacción adversa, por ejemplo, si es de tipo urticaria, pues le va a poner un antihistamínico. Ya ve que el paciente se mejora y sigue la transfusión, pero no, de por sí ya es un producto que cuesta trabajo obtener y luego todos los estudios que se le han hecho como para tirarla nada más porque el señor le dio unas cuantas ronchitas. Claro, pues por eso el médico es el que va a decidir sobre la reacción adversa. Y en caso de que pueda seguirse la transfusión, pues seguirla. Pero también hay otro error. El médico, con tal de no estar ahí, y eso es una tristeza de la parte médica, es con tal de no estar ahí, le dicen a la enfermera, premedíquelo, póngale medicamento antes de la transfusión para que no me dé lata, no le dé fiebre. Oiga, si la fiebre es el principal indicador de una reacción adversa, ¿por qué está previniendo que le esté avisando que hay una reacción adversa? Este es un error gravísimo. Deberíamos de de regañar al médico que premedica a los pacientes, pero es una práctica tan usual que ya hasta la misma enfermera lo primero que le dice al médico es, y no lo vamos a premedicar. Pues le están quitando al paciente la posibilidad de avisar que hay un problema. En fin. Entonces, la hemoglobina libre, más de 50 miligramos por decilitro, por lo general, es reconocida por el color rojizo del plasma. Por eso es que necesitamos tomar la muestra y verlo. Y ya automáticamente estamos infiriendo que hay más de 50 miligramos por decilitro, que ya hay mucha hemoglobina libre y que es necesario tomar cartas en el asunto. Perdón. Para una mayor investigación, la hemoglobina libre en el plasma del paciente es medida cuantitativamente en el laboratorio. Tenemos métodos de laboratorio que sí, cierto,
se utilizan reactivos carcinogénicos, pero no importa, tenemos que medir la hemoglobina libre. Si la orina es de color rojo, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Inmediatamente hay que revisar la orina, hay que tomar una muestra de orina y verla. Si es color rojizo, la hemoglobinuria se debe distinguir de hematuria con la centrifugación inmediata de la muestra de orina recién extraída. Si el sobrenadante es transparente y de color rojizo, se sospecha la excreción de hemoglobina libre y probar en el laboratorio o en el área clínica mediante el uso de una tira reactiva, de esas que utilizamos para las mediciones de la orina. La reducción de la concentración de aptoglobina. Esto quiere decir que tenemos que tener reactivos de laboratorio que nos permitan cuantificar aptoglobina, hemopaxina, que son los que van a amortiguar la liberación de la hemoglobina libre. Entonces, si la aptoglobina se reduce en el plasma, es un marcador muy sensible de que la hemólisis se está dando porque la está consumiendo. Pero en la medida en que se produce en el hígado, también se reducen en los pacientes con daño hepático. Y debido a que es una proteína de fase aguda, en una hemólisis ligera puede pasar desapercibida en pacientes con inflamación aguda. También se reduce la hemopexina en el plasma por la hemólisis, pero la reducción es menos sensible que de la aptoglobina. Y hay un marcador, una enzima ubicua, que la tenemos en todo el cuerpo y que nos va a estar indicando fácilmente qué tanta hemólisis se presenta, que es la deshidrogenasa láctica o lactato de deshidrogenasa en el plasma. También es un indicador de hemólisis, pero como está contenido en muchos otros tejidos, miocardio, riñón, tejido, por eso decimos que es ubicua, la actividad elevada de deshidrogenasa láctica también se debe interpretar junto con otros signos de hemólisis. Pero ya tener valores de más de 1000 unidades de deshidrogenasa láctica está hablando de una franca hemólisis. A partir de 1 hora después de la hemólisis aguda, el nivel de bilirrubina también se eleva en el plasma, con un pico de 5 a 7 horas. Y la normalización en aproximadamente un día después del evento, porque la va a consumir el hígado. A diferencia de la ictericia intra o posthepática, en la hemólisis la bilirrubina indirecta se eleva en el plasma. Y en la orina, la excreción del urobilinógeno suele estar aumentado, pero sin excreción de la bilirrubina. Para ampliar la investigación de una reacción hemolítica transfusional aguda, debe extraerse una muestra de sangre del paciente después de la transfusión. Se debe recoger la bolsa de sangre, no la tiren. Lo que quedaba muy poquito, eso debe recogerse, y también el equipo de transfusión, el dispositivo con el que se estaba administrando, y se tienen que enviar al laboratorio. El laboratorio tendrá que hacer mediciones importantes tanto en la muestra que se está tomando de sangre, como de orina, como de sangre sin anticoagulante, y el producto que se le estaba aplicando junto con el equipo, porque esto requiere una investigación profunda, porque finalmente esa es la escena del crimen y se requiere para una evaluación completa la muestra de sangre pretransfusional, o sea que además tenemos en el banco de sangre que tomar la muestra que analizamos, en qué nos basamos para proporcionar ese producto que causó rechazo. O sea que necesitamos la muestra del paciente y la muestra de la sangre del donante, de la sangre que se envió. Y tenemos que repetir todo el estudio completo y la prueba de compatibilidad que se hizo antes de la transfusión. Pero vean una cosa importante, la evaluación de la sospecha de reacción transfusional no debe ser realizada por el mismo químico o técnico que había hecho el grupo sanguíneo y las pruebas antes de la transfusión. Debemos de evitar la repetición de errores, entonces los estudios los debe de hacer otro grupo de químicos que no estaban involucrados en la reacción adversa, de tal manera que de esa manera evitemos un sesgo y, como dice la gente, se tapan entre ellos. No se trata de tapar, se trata de llegar a una conclusión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estuvimos a punto de hacer tanto daño? ¿O por qué lo hicimos? Si ha habido un error en la identificación del paciente o una confusión de muestra o etiquetado incorrecto de la unidad de sangre, se debe verificar de inmediato, porque otro paciente
estaría en riesgo entonces de transfundírsele un producto sanguíneo equivocado, porque cuando tenemos una muestra que no le correspondía al paciente, quiere decir que al otro, con la muestra con la que lo confundimos, también está en riesgo. Y justamente como dice House, todos mienten. Constantemente hemos demostrado que el interno que llevó la muestra nos mintió y dijo, no, es que esa es la muestra del paciente. No, yo la tomé, yo le puse el nombre, está bien. Y cuando hacemos toda esta investigación, termina diciendo el médico, no, es que pues sí, lo más probable es que me haya equivocado, porque no le puse la identificación justo en el momento en que tomé la muestra. No tiene usted por qué mentir, o sea, finalmente haga las cosas bien. Y si usted sabe que existe el riesgo de que se equivocó, repita todo. No lleve una muestra que va a causar daño. Simple y sencillamente, ¿saben qué? Creo que me confundí. Borrón y cuenta nueva, vamos a volver a empezar. ¿Cómo otra vez le va a tomar muestra? Pues discúlpeme, yo tengo que estar seguro. Y creo que me equivoqué. Y en el creo, pues mejor evito un daño. Hay que reconocerlo. Porque lo mismo sucede igual en el laboratorio. Cuando nosotros sentimos que existe la posibilidad de una confusión de muestra, paramos todo el proceso, eliminamos el lote y reiniciamos. ¿Por qué? Porque es la forma segura de trabajar, evitar daño. Como la transfusión de sangre hemolizada puede presentar los mismos síntomas de una reacción hemolítica transfusional aguda, y me refiero a sangre hemolizada, es que cuando nosotros la obtuvimos en el banco de sangre, la modificamos, la movilizamos demasiado, o la metimos a una congelación extrema, o la tuvimos a mucho tiempo a temperatura ambiente, con los calores que hay, o cerca de un refrigerador que está emanando alta radiación de temperatura, existe el riesgo de que se hemolice. Bueno, si nosotros nos damos cuenta de eso, esa sangre la tenemos que destruir inmediatamente. Pero si esa la dejamos todavía en el stock del banco de sangre y así la entregamos, pues ya estamos dando sangre destruida. Y entonces esto va a generar síntomas parecidos a una reacción transfusional aguda. Por eso, enfermería, lo primero que tiene que hacer, después de revisar sangre correcta para el paciente correcto, doble verificación, presencia de coágulos, presencia de hemólisis, presencia de contaminación y una adecuada temperatura, pues ella es la que va a revisar todo esto antes de aplicar la transfusión. Por eso siempre decimos que enfermería es el último eslabón de seguridad y ella es la única que nos puede decir esto no es útil y nos la puede regresar diciéndonos que está hemolizada, coagulada, que tiene grumos parecidos a bacterias, etcétera, para detener el daño antes de que lo aplique. Entonces, si nosotros tenemos una sangre que aparentemente hemolizada, la única manera que podemos descartarla es midiendo hemoglobina libre en el sobrenadante de la bolsa de la sangre. Y en el caso de resultar negativo, también en el tubo de la administración, si no se encuentra ninguna incompatibilidad en el grupo, en los glóbulos rojos. Y se deben realizar pruebas de esterilidad del producto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle por lo menos entre el 1 al 4% de las unidades que obtenemos cultivos para evitar la presencia de bacterias que hayan sido obtenidas en el arrastre de la venopunción cuando obtuvimos la bolsa de sangre, porque precisamente por eso tenemos que hacer una adecuada asepsia y una adecuada antisepsia en el brazo de donde vamos a obtener el producto. Pero si arrastramos bacterias, entonces existe la posibilidad de que en la sangre se hayan reproducido y generar entonces una bacteriemia severa que pueda provocar una sepsis bacteriana en el paciente independiente a la transfusión de sangre. O sea, nosotros mismos podemos transfundir la sepsis. Como ven ustedes, todos estos temas relacionados con la sangre son de gran interés porque en muchos de ellos ustedes participan activamente. Sobre todo porque desgraciadamente en un sistema de salud pobre como en el que vivimos, en el que no nada más ustedes van a prepararse, sino también son motivo de uso de mano de obra, pues, y no son adecuadamente adiestrados, pues entonces se pueden cometer muchos errores. Entonces lo que tenemos que hacer nada más es prevenirlos, ponerlos en alerta, y estos temas para eso sirven,
para que usted tenga conciencia de lo que está haciendo y pueda usted evitar en un momento dado el daño y que comprenda la importancia que tiene lo que está haciendo. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, yo les agradecería que lo hiciera. ¡Hey, despierten! Me quedó muy claro lo de no premedicar. ¿Sí les Por mi queda parte claro? no, doctor. Sí. No hay duda. Ajá, todo claro. Ok, pues les agradezco mucho su atención y nos vemos entonces el día de mañana. Hasta mañana, El día de profe. mañana. Buenas noches. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias, buenas doctor. Hasta noches. mañana. Gracias, buenas noches. Bye.